¿correcto? Tenemos lo que es el líquido extracelular, que ustedes ya conocen, y el líquido intracelular, ¿correcto? El líquido intracelular sería, como pueden ver acá, dentro de la célula. Todo lo que está dentro de la célula es líquido intracelular. El líquido extracelular podemos dividir nuevamente en un líquido intersticial y en un líquido vascular. El líquido vascular es lo que forma la sangre, ¿correcto? Está dentro de los vasos. ¿También? Y el líquido intersticial es lo que se ubica en el intersticio, también por fuera de la célula, entre la célula y el vaso. Esto es el líquido intersticial. ¿Correcto? Con respecto a los componentes celulares, la célula en sí está formada un 70 a 80% aproximadamente de agua. También tienen iones, también, o sea, cationes, aniones, que son productos químicos inorgánicos. ¿También? Cationes por tener carga positiva, ustedes saben que sodio, potasio, los hidrógenos tienen carga positiva, y aniones como el cloro, también el cianuro, ¿también? Que tienen carga negativa. Tienen aproximadamente un 20% de proteínas, 2% de lípidos, de los cuales los lípidos más abundantes son los fosfolípidos y el colesterol. Hidrato de carbono tiene aproximadamente 1%. A no ser que estemos hablando de células que utilizan grandes cantidades de hidrato de carbono, ¿también? Como son las células musculares, ¿también? Donde se tiene que los hidratos de carbono, o sea, se liberan grandes cantidades de energía con este hidrato de carbono. También los hepatocitos, ¿correcto? Pero si no hablamos de estas células en especial, los hidratos de carbono corresponden aproximadamente al 1% nada más, ¿sí? Del componente celular. Con respecto a las membranas, también llamada membrana plasmática, membrana celular o membrana plasmática. Como ustedes ya saben, es una bicapa lipídica. ¿Está bien? Flexible. Su función principal es impedir que pasen sustancias hidrosolubles, como el agua. ¿Correcto? Al ser una capa lipídica, los lípidos rechazan las moléculas solubles en agua, o sea, rechazan las moléculas de agua. Entonces el agua no puede atravesar directamente esta membrana lipídica. ¿Correcto? El agua va a atravesar a través de proteínas transmembrana, o sea, mediante aquaporina, ¿correcto? Van a atravesar las moléculas de agua. ¿Okay? Porque no está, ahí está. Como pueden ver en la imagen, cómo está atravesando la molécula de agua a través de estas proteínas. No está atravesando directamente nuestra membrana plasmática. ¿Correcto? Perfecto. Y esta membrana plasmática está formada en un 55% de proteínas, son estas proteínas, donde vamos a encontrar proteínas transmembranas o proteínas que no son transmembranas, que son las proteínas periféricas. ¿Correcto? Están formados por fosfolípidos, colesterol, que son acá no se ve bien, ¿está bien? Y hidratos de carbono. La composición de la membrana plasmática: proteínas, fosfolípidos, colesterol, hidratos de carbono. Los fosfolípidos en la membrana plasmática vamos a encontrar dos principalmente, ¿está bien? Unos fosfolípidos que se ubican hacia el exterior, ¿correcto? Y unos fosfolípidos que se encuentran hacia el interior de la célula. ¿Por qué fosfolípidos?
Porque están formados por un fosfato y por un lípido. La cabeza es fosfato, que es hidrosoluble, o sea, puede tener contacto con el agua, ¿correcto? Y la cola es liposoluble, ¿está bien? O sea, no es hidrosoluble, no puede tener en contacto con agua, rechaza, ¿está bien? Entonces, la cabeza fosfato hacia afuera, ¿está bien? Y hacia el centro la parte lipídica. Correcto, entonces la membrana es hidrófilo, por fuera entonces es hidrofilo, correcto, que le corresponde a la cabeza fosfato, como dijimos, y por dentro es hidrófobo, que le corresponde a la parte lipídica de nuestros fosfolípidos. Y capa, correcto, lipídica nuestra membrana, formada por fosfolípidos. Fosfo, porque tiene fosfato, y lípido, porque tiene una parte lipídica. Ese fosfato es hidrofilo, puede tener contacto con agua, y la parte central, la cola, es hidrófobo, ¿está bien? Rechaza el agua, ¿está bien? Por eso que el agua no puede atravesar directamente. El colesterol sería estas sustancias amarillas que pueden ver acá. El colesterol de nuestra membrana plasmática va a determinar el grado de permeabilidad de algunas sustancias hidrosolubles. Esa es la función del colesterol. O sea, va a decir si una sustancia hidrosoluble va a poder atravesar con facilidad o no va a poder atravesar con facilidad. Con respecto a las proteínas de la membrana plasmática, ya dijimos que tenemos dos tipos. Las proteínas integrales o transmembranas y las proteínas periféricas. Las proteínas integrales, correcto, son las que penetran la membrana, ¿está bien? Que pueden formar así canales, ¿está como estos acá, que son las acuaporinas. También pueden formar poros. Y las proteínas periféricas, que se unen solamente a un lado, ¿saben? A un lado de la membrana y no traspasan todo su espesor. Como pueden ver, muchas de las proteínas integrales se transportan como canales y poros, lo que ya vimos también, como por ejemplo las acuaporinas, ¿saben? Que permiten que el agua pase, ¿está bien? Es una proteína integral transmembrana, correcto, esto acá. Las proteínas periféricas, tenemos acá una proteína integral. La mayoría funciona como una enzima o como un medio de controlar el transporte a través de estas proteínas integrales. Con respecto a los hidratos de carbono, se van a presentar de dos tipos: las glucoproteínas y los glucolípidos. ¿Qué son las glucoproteínas? Gluco viene de hidrato de carbono, proteínas de proteína. Entonces, hidrato de carbono unido a proteína. ¿Correcto? Acá hay una proteína transmembrana, acá hay una molécula de hidrato de carbono unida a esta proteína. Entonces, esto es una glucoproteína, un hidrato de carbono unido a una proteína. Glucolípido, gluco de hidrato de carbono y lípido de lípido. Entonces, un hidrato de carbono unido a lípidos. ¿Correcto? Esto es lípido, nuestro fosfolípido, ¿correcto? Que corresponde a nuestra membrana, ¿correcto? Y acá viene a unirse un hidrato formando de esta forma un glucolípido, un hidrato de carbono, ¿correcto? Unido a un lípido. Ahora, en la parte más externa de nuestra membrana, la parte externa, o sea,
exterior, correcto, hay una fina capa de hidratos de carbono que forma nuestro glucocáliz. El glucocáliz se encuentra en la parte externa de nuestra membrana y está formada por una delgada capa de hidratos de carbono. Acá, nuestro glucocáliz hacia el exterior, este es el espacio extracelular. Esto es nuestro glucocáliz. Hidratos de carbono unidos a estas proteínas, ¿correcto? ¿Cuál es la función de este glucocáliz? Como que este glucocáliz tiene carga negativa, una de sus funciones va a ser repeler todas las moléculas con carga negativa y va a favorecer la atracción de moléculas con carga positiva, ¿correcto? Los opuestos se repelen, o sea, los opuestos se atraen y los de la misma, ¿cómo se dice? Con la misma carga se repelen, ¿correcto? Y si es opuesto, se atrae. Glucocáliz también sirve como medio de unión entre una célula a otra célula a través de su glucocáliz en sí. Actúa también como receptor, ¿también? Como por ejemplo el receptor de la insulina, que se ubica a nivel del glucocáliz, ¿también? Y algunas actúan en las reacciones de inmunización, en la opsonización, que la opsonización sería marcar una molécula, ¿también? Para que esta pueda ser destruida. También participa en eso el glucocáliz. El citoplasma. El citoplasma es todo este líquido, este mundo, ¿está bien? No solamente el líquido, porque si hablamos solamente del líquido, hablamos de citosol. Hablamos todo este universo, correcto, de líquidos inmersos en partículas diminutas y organelas, exceptuando nuestro núcleo. Ese es el citoplasma. Todo lo que por fuera de nuestro núcleo y por dentro de nuestra membrana. Como pueden ver, el citoplasma está lleno de partículas diminutas y grandes organelas dispersos dentro de la membrana celular. Correcto. Todo este mundo, como le dije, que por dentro de la membrana, por fuera de este núcleo. ¿Está bien? Dentro de las organelas vamos a encontrar el retículo endoplasmático, como pueden ver acá. El retículo endoplasmático puede ser o rugoso si está unido a sus ribosomas, o liso si no está unido a sus ribosomas. Podemos encontrar el aparato de Golgi, podemos encontrar las mitocondrias, los lisosomas y los peroxisomas, que son difíciles de distinguir uno de otro, como pueden ver. Lisosoma y peroxisoma son su anatomía en sí, su morfología es muy similar. Solo se diferencian en las funciones que realizan ellos, como vamos a ver. Perfecto, vamos a hablar de cada una de las organelas. Tenemos el retículo endoplasmático, donde tenemos el rugoso y tenemos el liso, ¿correcto? El rugoso es rugoso, o sea, se le considera rugoso porque está unido a ribosomas, ¿correcto? La función del RE rugoso principalmente es la síntesis proteica, ¿correcto? Ahora la función de nuestro RE liso es la síntesis del lípido. Resumiendo todo esto, entonces el RE rugoso es rugoso porque está unido a ribosomas. El RE liso es liso porque no está unido a ribosomas. La función del RE rugoso es sintetizar proteínas y la función del RE liso es sintetizar lípidos. ¿Right?
Con respecto al aparato del Golgi, ya tenemos nuestro R rugoso, R liso. Acá tenemos nuestro aparato de Golgi. Correcto. El aparato de Golgi normalmente está siempre en relación con el retículo endoplasmático. Correcto. Porque acá se sintetizan las proteínas, se sintetizan los lípidos y estos tienen que venir nuevamente al aparato de Golgi para su procesamiento. Se empaqueta, se procesa y ahí se libera, ya sea hacia el exterior o hacia el interior de la célula. ¿Correcto? Y también son encargados de formar lisosomas, como pueden ver acá. Los lisosomas se forman en el aparato de Golgi. Es una diferencia también de los lisosomas y los peroxisomas. Los peroxisomas no se forman en el aparato de Golgi, sino en el retículo endoplasmático, como vamos a ver enseguida. Lisosoma. Como dijimos, son vesículas que se desprenden de nuestro aparato de Golgi, y van a tener enzimas de tipo hidrolasas, enzimas digestivas. ¿Está bien? Estas lisosomas van a constituir el aparato digestivo intracelular. ¿Está bien? ¿Para qué? Para empezar a destruir, a degradar sustancias extrañas, cuerpos extraños o bacterias, ¿está bien? Microorganismos dentro de la célula. Estamos hablando dentro de la célula. También consigue degradar, digerir estructuras ya viejas, también que ya no son de utilidad para la misma célula, y o alimentos que ingresan que no se están utilizando dentro de la célula. Perfecto. Entonces, constituye el aparato digestivo intracelular de la célula, la función de los lisosomas mediante sus enzimas digestivas, que son hidrolasas. ¿Correcto? Y se fabrican o se desprenden a nivel del aparato de Golgi. Peroxisomas. Los peroxisomas son muy similares, como ya dijimos, a los lisosomas. ¿Correcto? Si se fijan en la imagen, esto es un lisosoma, esto es un peroxisoma. Morfológicamente son muy similares, ¿está bien? Pero tienen algunas diferencias, ¿está bien? Como la que dijimos, que el lisosoma se origina del aparato de Golgi y los peroxisomas se originan del retículo endoplasmático, ¿está bien? Del R. Los peroxisomas contienen oxidasas. Los lisosomas contienen hidrolasas. ¿Correcto? Los peroxisomas son abundantes principalmente a nivel hepático, a nivel de los hepatocitos, porque ahí se desintoxica, por ejemplo, el alcohol que consumimos. ¿Correcto? ¿Mediante qué? Mediante estos peroxisomas que contienen en su interior oxidasas que funcionan convirtiendo, o sea, juntando oxígeno ahora con hidrógeno, convirtiendo peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada, y esto sirve como desintoxicante. ¿Correcto? ¿Correcto? Perfecto. Esa es la diferencia entre los peroxisomas y lisosomas. Mitocondrias. Estas organelas son importantísimas. Si yo les hablo de mitocondrias, les viene en la cabeza a ustedes formación de ATP. Es correcto eso, ¿está bien? Entonces, mitocondrias participan en la respiración celular. Le llamamos respiración celular nada más porque ingresa, ¿verdad?, CO2 para la síntesis de ATP dentro de la mitocondria, y la mitocondria libera nuevamente CO2. Ingresa oxígeno, libera CO2. ¿Genera energía? Correcto. Ustedes se fijan, acá está nuestra mitocondria, acá arriba. Correcto. Dentro de las células, citoplasma, mitocondria, espacio intersticial. La glucosa que consumimos, ¿está bien?, viene, o sea, consumimos
un alimento rico en hidratos de carbono, ¿correcto? Se va a nivel del sistema digestivo, se procesa, ¿está bien? Se convierte en glucosa, glucosa se libera en la sangre. Una vez la glucosa en la sangre, empieza su trayecto, ¿correcto? No es tan fácil que la glucosa ingrese dentro de la célula, ya vimos eso en la clase pasada, ¿está bien? Entonces la insulina le abre la puerta a la glucosa y entra la glucosa. Ahora, la glucosa dentro de la célula comienza la glucólisis. La glucólisis libera 2 moléculas de ATP que corresponden nada más al 5% de toda la energía producida. O sea, es ínfima lo que ocurre a nivel del citoplasma. Ahora, la glucosa ingresa, se convierte en ácido pirúvico, correcto, como ustedes se acuerdan, es una cadena bien larga la glucólisis. Glucosa 1 fosfato, glucosa 6 fosfato, glucosa 2,3 bifosfoliserato, y va así, correcto, bien larga la glucólisis. Resumiendo, la glucosa se convierte en ácido pirúvico, ingresa dentro de la mitocondria, correcto, y acá libera el ácido pirúvico, se convierte en acetil-CoA, el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Ciclo del ácido tricarboxílico, como quieran llamarlo, ¿está bien? Entonces acá la glucosa, ¿está bien? Ya como ácido pirúvico libera 36 moléculas de ATP. 36 moléculas de ATP. Esto corresponde al 95% de toda la energía a nivel celular. Correcto, se dan cuenta la importancia de esta organela para la síntesis de energía, importantísimo. Correcto. También puede autorreplicarse, la mitocondria no necesita de nadie para replicarse. Cuando la célula necesita energía, ella se replica nada más, o sea, aumenta la cantidad de mitocondrias. Esto porque dentro de las mitocondrias, correcto, esta es nuestra membrana externa, membrana mitocondrial externa, luego tenemos una membrana mitocondrial interna nuevamente. Dentro de la membrana mitocondrial interna está la matriz mitocondrial, y dentro de la matriz mitocondrial encontramos moléculas de ADN. O sea, la mitocondria tiene su propio ADN. Por eso puede autorreplicarse la mitocondria sin necesidad de otras organelas. Solo depende de ella misma. También es encargada de la apoptosis celular. O sea, la mitocondria programa la muerte celular. Ella es la encargada de programar la muerte celular. La mitocondria va a decidir cuándo se va a morir una célula y cuándo no se va a morir una célula. ¿Correcto? Perfecto. El núcleo. El núcleo, como ustedes ya saben, está formado por, o sea, tiene grandes cantidades de ADN, ¿correcto? Y por ende actúa como un centro de control, ¿correcto? Regula todas las funciones. ¿Cómo es esto? Al tener ADN, este ADN, ustedes saben que tiene que transcribirse a nivel del núcleo. Se convierte en ARN. Este ARN tiene la información de proteínas, lípidos, enzimas, ¿está bien? Y este ARN sale del núcleo y se va a ir hacia el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático va a empezar a sintetizar lo que el núcleo le pidió. Correcto. Y de esta forma, entonces, el núcleo actúa como un centro de control. Correcto. Porque todo empieza acá. El ADN del núcleo. El núcleo transcribe el ADN que quiera, que necesita. También esto sale fuera del núcleo y empieza a sintetizarse. Para eso tenemos el RE, retículo endoplasmático, tanto liso o rugoso. Ya sea si hablamos de síntesis proteica o síntesis lipídica. ¿Correcto? Perfecto. Con respecto a la locomoción celular,
vamos a tener dos tipos principales de movimiento. ¿Está bien? Uno es el movimiento amediano y otro es el movimiento ciliar. ¿Qué sería el movimiento amediano? Como pueden fijarse acá en la imagen de la parte inferior izquierda, en el movimiento amediano, la célula crea unos falsos pies, unos pies falsos o unos pseudópodos, ¿ven? Que se apoyan sobre el tejido. Correcto. Una vez ocurrido esto, la célula empieza a producir endocitosis y exocitosis. O sea, ingresan vesículas, correcto, ingresan vesículas, los cuales van a impulsar a esta célula a que se movimente. ¿Está bien? Ingresa vesículas y sale vesículas. O sea, estas vesículas empiezan a funcionar como un motor para el movimiento de esta célula. Endocitosis, exocitosis. Se apoya la célula hacia el tejido y empieza a producir exocitosis y endocitosis. Endocitosis hacia la dirección donde la célula quiera dirigirse. Exocitosis, endocitosis. Y se mueve la célula. ¿También? Esto normalmente ocurre en las células del sistema inmune, el movimiento de las células del sistema inmune. Luego tenemos el movimiento ciliar. El movimiento ciliar, ustedes ya saben, también está formado por una serie, el cilio en sí está formado por una serie de túbulos, también microtúbulos, proteínas, también, que al girar unos con otros empiezan a realizar movimientos. Esto es importante, estos cilios son importantes a nivel respiratorio, ¿está bien? Ya que, como ustedes recuerdan, sirve como protección, ¿está bien? Las moléculas, los cuerpos extraños, se unen a las moléculas, al moco secretado, ¿verdad?, por el epitelio de las vías respiratorias. Secreta moco, las sustancias extrañas se unen a este moco, correcto, y se quedan parados acá, estos cuerpos extraños. Ahora los cilios empiezan su movimiento ciliar y empiezan a llevar nuevamente este cuerpo extraño hacia la orofaringe. Y en la orofaringe es deglutido, o sea, va a la vía digestiva, o es escupido hacia afuera. Muy importante movimiento ciliar. Lo mismo si hablamos de las vías aéreas superiores. También tenemos cilios que van a traer de hacia arriba en este caso, correcto, el cuerpo extraño, y van a sacar también hacia la orofaringe. Estos cilios también son importantes a nivel de la trompa de falopio. ¿Está la mujer, cuando ya ocurre la fecundación, estos cilios van a transportar ya el óvulo fecundado, ¿verdad?, desde nuestros ovarios hacia el útero, donde va a ocurrir la implantación. ¿Correcto? Tantísimo entonces estos movimientos de locomoción celular también. Vamos a continuar un poco con la ingestión y excreción celular. Cortito esto, ¿saben? Solamente para que entiendan. Perfecto, esto va a ser nuestra célula. Esta pelota grande y gris va a ser nuestra célula, el centro de nuestro núcleo, correcto. Todo lo que quede entre la membrana y el núcleo, nuestro citoplasma, correcto, donde van a estar muchas organelas, que no dibujé nomás acá, pero hay muchas organelas. Por fuera es nuestro líquido intersticial, correcto. Ahora, para que estas moléculas ingresen dentro del citoplasma, tuvieron que haber, o sea, estas moléculas dentro del citoplasma tuvieron que haber ingresado de alguna manera. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo pueden ingresar estas células? O sea, ¿cómo pueden ingresar estas moléculas dentro de la célula? Pues eso ya depende de algunos factores. Uno, del tamaño de la molécula. Por ejemplo, el CO2
puede difundir, puede ingresar dentro de la célula solamente por difusión. Hay moléculas que ingresan solamente por difusión, ¿correcto? Puede ingresar y salir por difusión, o sea, diferencia de concentración. Hay otras moléculas que necesitan de un transportador para entrar y salir, como el caso de la molécula de agua. ¿Ustedes se acuerdan que nuestra membrana es una membrana formada por 2 capas de lípidos? ¿Correcto? Y el agua no puede pasar directamente entonces esta membrana, entonces necesita de un transportador para ingresar la molécula de agua. ¿Correcto? Y esto que son sustancias, moléculas pequeñas, de pequeño tamaño. Ahora tenemos otro tipo de elementos que también van a ingresar en algún momento dentro de la célula, pero son de gran tamaño, ¿correcto? Y no van a poder ingresar por difusión, o sea, por un transportador no van a poder ingresar porque son muy grandes, y mucho menos por difusión, ¿correcto? En el caso de las proteínas, por ejemplo, que son de gran tamaño, o cuerpos extraños, también como las bacterias. En este caso hablamos de endocitosis o exocitosis. Endocitosis es cuando una proteína, una bacteria, una molécula de gran tamaño, ¿correcto?, ingresa dentro de la célula. Y exocitosis es cuando esta proteína de gran tamaño, esta molécula de gran tamaño, sale fuera de la célula. Endo, dentro, exo, fuera. ¿Correcto? Perfecto. Vamos entonces a la endocitosis. En la endocitosis vamos a tener a la fagocitosis por un lado y la pinocitosis por otro lado. Tanto la fagocitosis como la pinocitosis son un tipo nada más de endocitosis. Los dos son endocitosis, tanto la fagocitosis como la pinocitosis. La diferencia entre la fagocitosis y la pinocitosis es que la fagocitosis ingresa moléculas, partículas de gran tamaño dentro de la célula, y la pinocitosis es cuando se ingresa partículas de pequeño tamaño dentro de la célula. Esa es la única diferencia entre la fagocitosis y la pinocitosis, pero los dos son un tipo de endocitosis, ¿correcto? Perfecto. ¿Cómo ocurre? Viene esta, supongamos que es una bacteria, ¿correcto? Va a venir, va a chocar contra la membrana plasmática. Esto va a empezar a crear unos pies falsos, unos pseudópodos, ¿correcto? Y la bacteria va a continuar invaginando. Después estos pseudópodos van a contactar con el otro lado, van a de esta forma cerrarse, ¿correcto?, y formar una vesícula. Y ingresa de esta forma la bacteria dentro de la célula. Cuando hablamos de una fagocitosis, hablamos de un fagosoma. Cuando hablamos de una pinocitosis, de la misma forma, hablamos de una vesícula pinocítica. ¿Correcto? Son conceptos, ¿está bien?, que tienen que tener, que cuando vayan leyendo no se confundan, ¿está bien? Solamente un mecanismo por el cual una partícula ingresa dentro de la célula. Si es una partícula grande, a través de una fagocitosis. Si es una partícula pequeña, pinocitosis. ¿Correcto? Acá es el mecanismo por el cual permiten las moléculas entrar dentro de la célula. Eso es la endocitosis. Solamente que tenemos dos tipos: fagocitosis, pinocitosis. Ahora, la endocitosis mediada por receptores. Esto es lo que más ocurre a nivel celular. Los que no son mediados por receptores corresponden a una pequeñísima cantidad dentro de la célula, ¿correcto? La mayoría son mediadas por receptores. La mayoría de las endocitosis son mediadas por receptores. ¿Qué es eso? Que la membrana va a tener un receptor, va a venir el ligando, ¿correcto? El ligando se une al receptor, el receptor
va a empezar a llamar a una serie de proteínas. Correcto, la principal acá es la catrina. Va a empezar a contraerse esta catrina, a estirar hacia abajo y de esta forma formar la vesícula. Correcto. A ver un poco acá, acá. La región donde ocurre la endocistosis es revestida por una proteína llamada clatrina, importantísimo para la endocitosis, la clatrina. La proteína la cual es responsable de invaginar la membrana celular. Correcto, la clatrina es encargada de invaginar la membrana celular. Posterior a esto, estas regiones son denominadas depresiones revestidas. A ver cómo ocurre. Tenemos acá nuestro receptor, como vimos, receptor en la membrana, viene el ligando, correcto, se une al ligando. Una vez que el receptor está unido al ligando, viene otra proteína, la CRK, fosforila este receptor fosforilado, correcto, llama a otras proteínas, llamadas proteínas BAR. Estas proteínas BAR comienza a hacer que la clatrina estire para abajo. ¿Está bien? Estas clatrinas empiezan a estirar hacia abajo, ¿correcto? Y empiezan a invaginar esta membrana, meter hacia adentro. ¿Se dan cuenta? Ingresa esta membrana hacia adentro, ¿correcto? Después hay otra proteína llamada dinamina que va a hacer que esta parte se una con la otra y va a cortar esto, ¿correcto? Y de esta forma ya tenemos la vesícula en el interior de nuestra célula, ¿correcto? Mediada por esta proteína importante que es la clatrina. Ahora la exocitosis. La exocitosis es lo mismo, es un mecanismo, pero ahora por el cual exo es afuera, mecanismo por el cual se saca productos hacia el exterior de la célula. Se libera productos hacia el exterior. El mecanismo por el cual la célula libera productos intracelulares, correcto, del interior de la célula, productos intracelulares, libera hacia el exterior. Lo mismo, cuando están demasiado grandes para liberar por un transportador, correcto. En el caso, por ejemplo, de la producción de las hormonas del páncreas, correcto, se liberan por exocitosis, por vesícula. La exocitosis es mediada por unas proteínas llamadas SNARes, ¿está bien? Y también por el calcio, la acción del calcio y la acción de las SNARes, unas proteínas que son responsables de esta vesícula se funda con esta membrana y de esta forma expulsa su contenido hacia el exterior. Tenemos dos proteínas de vesícula, la sinaptorelina y la sintaxina. Correcto, estas dos proteínas, estas son de la vesícula. Ahora la membrana tiene otras proteínas, correcto, que son las SNAP25. Estos se juntan, se producen un nudo entre sí, ¿correcto? Y mediado por el calcio, esto empieza a atraer hacia la membrana plasmática. Estas SNAR empiezan a estirar esta vesícula hacia la membrana, ¿correcto? Y de esta manera funde la vesícula con la membrana y de esta manera usa su contenido ya luego de fuera de la membrana. O sea, es regulado por estas proteínas importantes. El mecanismo en sí no le voy a preguntar, está bien, es un poquito complejo. Mediado por calcio. Como pueden ver, tenemos proteínas de la vesícula, las proteínas de la membrana. Estos como forman un nudo entre sí, se unen. Mediado por calcio, esta vesícula es estirada hacia la membrana y es fundida con la membrana. Y así entonces, esto puede expulsar su contenido hacia el exterior, mediada por las SNARes. Perfecto. Ese es el mecanismo
Básico. Exocitosis, sacar partículas de gran tamaño hacia el exterior. Endocitosis, meter partículas grandes hacia el interior de la célula. Muy bien, tenemos nuevamente acá nuestro líquido extracelular, que corresponde en este caso al vaso, ¿está bien? Líquido vascular, el intersticio, líquido intersticial y el líquido intracelular. Ya tenemos el LEC y el LIC. Líquido extracelular, líquido intracelular. Intracelular dentro de la célula. Extracelular tenemos al vascular y al intersticial. ¿Está bien? Esto tiene unos componentes, una composición química poco diferente, correcto, ¿saben? Por ejemplo, la predominancia de iones. A ver, con respecto al líquido extracelular y el líquido intracelular, vamos a cuenta el líquido intra y el extra. La concentración de potasio, ustedes saben que el potasio a través de la membrana, ¿está bien? Pues acá en el lado derecho tenemos los valores del líquido intracelular y extracelular. Yo no les voy a pedir a ustedes que sepan todos estos valores, pero por lo menos que sepan los valores normales de potasio, sodio, cloro, fosfato, proteína, ¿está bien? Por lo menos esos valores. Bicarbonato también. Correcto. Difusión. ¿Qué sería difusión? Cuando hablamos de difusión, hablamos de soluto. Correcto, no confundan eso. Difusión, soluto. La difusión es el paso a través de una membrana semipermeable, correcto, desde un medio más concentrado a un medio menos concentrado. Esto es difusión. Hablamos de soluto. Es el paso, como pueden ver, de soluto a través de una membrana semipermeable de una región más concentrada a una región menos concentrada. La difusión tenemos dos tipos, la difusión facilitada y la difusión simple. Con respecto a la difusión simple, ¿también? Como pueden ver acá, la difusión simple ocurre a través de la membrana plasmática. No necesita de ningún transportador, no necesita de ninguna proteína para que ocurra esto. ¿Está bien? Directamente a través de la membrana, a través de alguna abertura de la membrana, a través de algún espacio intermolecular. ¿Está bien? Solamente depende de la concentración de este soluto. Correcto, para que ocurra este pasaje. Eso es difusión simple, no requiere de ninguna interacción de otra proteína para que facilite este trabajo. Por lo tanto, eso es la difusión simple. La difusión facilitada, como su nombre ya dice, facilitada es porque alguien le está facilitando, ¿correcto?, a esa difusión. En este caso son las proteínas que están facilitando este transporte. Por lo tanto, eso es difusión facilitada, facilitada por una proteína. Difusión simple, correcto, es directamente a través de la membrana, sin interferencia de alguna proteína transportadora. A ver, la velocidad de difusión va a depender de la concentración, correcto. A mayor concentración va a ser mayor velocidad de difusión, correcto. A mayor temperatura, mayor velocidad, y viceversa. A menor temperatura, menor
velocidad. ¿Correcto? Esto hasta que llegamos a los 0 grados Celsius. Cuando llegamos a 0 grados Celsius, para la difusión. No hay más difusión también. ¿Está bien? O sea, a mayor temperatura, mayor velocidad; a menor temperatura, menor velocidad; a mayor concentración, mayor velocidad; a menor concentración, menor velocidad. Todo lo que ya habíamos visto en algún momento. Correcto. La difusión facilitada, lo que ya dijimos, necesita que alguien le facilite ese pasaje. O sea, necesita una proteína transportadora. Pero al hablar de difusión, hablamos sin gasto de energía. No confundan eso, ¿está bien? Sin gasto de energía. La difusión simple, facilitada, no requieren de energía. La simple a través de la propia membrana, sin que nadie le facilite. Y la difusión facilitada a través de una proteína facilitadora, pero sin gasto de energía. Acá. La velocidad de difusión va a depender de estas 4 variantes. De la liposolubilidad, que ya saben que nuestra membrana, correcto, es una membrana lipídica, correcto, entonces va a depender de una molécula liposoluble, va a atravesar con mayor facilidad por ser liposoluble que una hidrosoluble, por ejemplo. ¿Se entiende? Por la composición de nuestra membrana. El gradiente de concentración. Cuanto más gradiente de concentración haya, mayor va a ser la velocidad de difusión. ¿Correcto? Por ejemplo, si acá tenemos 5 de sodio, acá 2 de sodio, va a haber, o sea, el sodio se va a dirigir en este sentido, por difusión, ¿correcto? Va a tener una velocidad X. Ahora, si tenemos acá 10 de sodio, ¿correcto? La velocidad de este caso va a ser mucho mayor, o sea, depende también de la velocidad del gradiente de concentración. Del tamaño, depende también del tamaño. El CO2 es mucho menor que el oxígeno. El CO2 difunde mucho más rápido que el oxígeno. ¿Correcto? El tamaño también es importantísimo para la difusión. ¿Correcto? La polaridad. ¿A qué nos referimos la polaridad? Cuando hablamos de polaridad celular nos viene en mente la carga negativa que tiene la célula. Esto es la polaridad normal de la célula. Negativo subinterior. Entonces, una molécula con carga positiva va a ingresar con mucha más facilidad dentro de la célula, porque los opuestos se atraen. Y una molécula con carga negativa va a ingresar con más dificultad dentro de la célula, porque cuando hablamos de la misma carga, estos se van a repeler. Entonces, nuestra velocidad va a depender por ese motivo de estos 4 variantes. ¿Correcto? Con respecto a los canales. Los canales van a distinguirse o sea, van a tener 2 características. ¿Vale? Uno, que son permeables de manera selectiva. Si es de sodio, es de sodio. Si es de potasio, se abren y se cierran por compuertas. ¿También? Siempre va a estar cerrado o abierto por compuerta. Cuando la compuerta está abierta, va a ingresar. ¿También? Cuando la compuerta está cerrada, no va a dejar ingresar. Con respecto a los canales de sodio y canales de potasio, tienen una pequeña diferencia una de otra. ¿También? El tamaño es muy similar. ¿También? El tamaño más o menos de 3 a 5 nanómetros sodio, y el potasio un poquito menor, ¿también? Pero muy similar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos canales? El canal de sodio va a tener una carga negativa. Correcto, el canal mismo va a tener una carga negativa. Esta carga negativa es la que va a traer esta carga positiva del sodio, y por eso le va a poder hacer pasar hacia el otro lado. Correcto, entonces tiene una carga negativa en su interior y esto atrae al sodio con más fuerza.
y deja pasar hacia el otro lado. Pero los sodios que van a pasar por estos canales tienen que ser deshidratados, ¿correcto? Tienen que ser solo moléculas de sodio, no puede venir agua con este sodio, ¿correcto? Porque ustedes saben que el sodio tiene una fuerza osmótica muy grande, ¿también? O sea, atrae grandes cantidades de agua. Y si es que no está deshidratado este sodio, no va a poder pasar esta molécula porque nuestro canal es chico, ¿también? Y si al sodio se le junta el agua, va a ser muy grande la molécula, entonces no va a poder pasar. Por ese motivo nomás es que tiene que ser deshidratado nuestro sodio. Con respecto al canal de potasio, el canal de potasio, ustedes se fijan, no tiene carga negativa, depende netamente de la concentración, ¿correcto? Y pueden dejar pasar potasios hidratados, no hace falta que estén deshidratados, ¿correcto? Esto por el tamaño, ¿saben? El tamaño de un sodio hidratado es muy grande, es mucho mayor que un potasio hidratado, ¿correcto? La fuerza osmótica del sodio es mucho mayor, por eso nada más, ¿está bien? Ahora la activación de estos canales, ¿cómo se activan estos canales? Estos canales se pueden activar o por voltaje o por ligandos. ¿Cómo es que actúa por voltaje? La polaridad normal de nuestra célula dijimos que era negativo, ¿correcto? Y el potencial de membrana de reposo, ¿ustedes acuerdan? Que es aproximadamente, vamos a ver como ejemplo también de esta célula muscular cardíaca que ustedes conocen, que es de menos 90 milivoltios, ¿correcto? Ahora, ¿cómo actúan estos canales de sodio abiertos por ligando? ¿Se acuerdan que teníamos que llegar al umbral de excitación para que entre mucha cantidad de sodio en nuestro potencial de acción? Perfecto. ¿Y cómo ocurre esto? Esto ocurre porque las células presentan unos canales dependientes del voltaje. Cuando de menos 90 baja el potencial de membrana en reposo, o sea, sube en realidad a menos 90 a menos 65, que es el umbral de excitación de la célula, estos canales detectan este cambio de voltaje y se abren todos los canales. Y ahí empieza a entrar de forma masiva los iones sodio hacia el interior de la célula. Canales activados por voltaje, ¿correcto? Y ocurre la despolarización celular que ya habíamos visto. Cuando hablamos de un canal abierto por ligando, activación química, quiere decir que vamos a tener un receptor en la membrana y a este receptor tiene que unirse un ligando para que se abra este canal y ahí ingresa el sodio. Por ejemplo, un tipo de va a ser los que tienen como ligando la acetilcolina, las neuronas, ¿está bien? Las neuronas postganglionares, que vamos a ver aún, ¿está bien? Tiene como ligando la acetilcolina. La acetilcolina se une a este receptor realiza su cambio conformacional y de esta forma ingresa el sodio dentro del interior de la célula. Canal dependiente del ligando y canal dependiente de voltaje. Dos tipos de activación de los canales. Ósmosis. Ósmosis es el paso de solvente, agua. No confundan ósmosis con difusión. Difusión es soluto. Ósmosis es solvente, o sea, agua. El paso de agua a través de una membrana semipermeable desde una región menos concentrada a una región más concentrada. Eso es ósmosis. ¿Correcto? Y la presión osmótica es la fuerza necesaria para detener esta ósmosis. ¿Está bien? Si nosotros ejercemos acá una presión osmótica de este lado, ¿correcto? Acá, de este lado, ustedes saben que el agua se va a querer mover desde esta región menos concentrada a esta región más concentrada por ósmosis. Pero si yo ejerzo una presión osmótica acá, no va a haber este movimiento de agua, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la presión osmótica es la presión necesaria justamente para detener este movimiento, detener la ósmosis. Eso es presión osmótica.
No confundan ósmosis con difusión. Difusión es soluto. Ósmosis es agua, solvente. ¿Correcto? Transporte activo. El transporte activo, como su nombre ya lo dice, activo es el transporte que va a requerir energía. La energía proviene del ATP. ¿Ve? El transporte activo se utiliza para mover una partícula en contra de su gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos mucho sodio en el exterior de la célula. Si queremos sacar nuevamente sodio hacia el exterior, no podemos sacar por canales, porque si abrimos un canal, el sodio va a entrar hacia la célula, porque va a estar favorecido por su gradiente. Si queremos sacar en contra de su gradiente, vamos a tener que sacar por transporte activo, ya con gasto de energía. ¿Correcto? Eso es un transporte activo. Sacar una molécula en contra de su gradiente con gasto de energía. Puede ser transporte activo primario o transporte activo secundario. El transporte activo primario es donde esta proteína transportadora hidroliza un ATP. Ahora este ATP hidroliza el ATP. Ella misma hidroliza este ATP. Ella misma gasta este ATP. Correcto. Este es el transporte activo primario. Gasta su ATP y de esta forma transporta las moléculas en contra de su gradiente. Acá la bomba sodio-potasio, ustedes saben que transporta 3 sodios hacia el exterior en contra de su gradiente, porque afuera hay mucho sodio y la bomba saca nuevamente el sodio. Y ingresa dentro de la célula 2 iones potasio. Correcto, en contra de su gradiente también, porque dentro de la célula hay luego mucha cantidad de potasio. Correcto, esto no podría ocurrir mediante canales. Esto ocurre mediante bombas, porque sería en contra del gradiente con gasto de energía. Al hablar de primario es porque ella misma hidroliza este ATP. ¿Correcto? Al hablar de secundario, hablamos de una energía proveniente ya del transporte activo primario, o sea, no es el transporte activo secundario el que hidroliza el ATP, solamente él reutiliza nomás ya el ATP producido por un transporte activo primario. ¿Correcto? Y tenemos el cotransporte y el contratransporte. El cotransporte es cuando se mueven en la misma dirección. Si ingresa un sodio, por ejemplo acá, va a ingresar del mismo lado una molécula de glucosa. O sea, los dos hacia el interior o los dos hacia el exterior. Si hablamos de contratransporte, en transporte activo secundario, hablamos de en sentido opuesto, o sea, sale un calcio e ingresa un sodio. ¿Correcto? Eso es el cotransporte, el mismo lado, la molécula va a arrastrar la molécula del mismo lado, junto a la molécula que se transportó por el transporte activo primario, o sea, por el del mismo lado. Y el contratransporte en sentido opuesto. Solamente eso, ¿está bien? Perfecto. Dos horas para responder por tranquilo, profesor. ¿Cómo identificar a un paciente que está infartando y va a tener un síndrome isquémico, Luciano? ¿También? El dolor retroesternal de forma de un quemazón profundo, está bien, parece que el paciente le va a decir que parece que algo le está atravesando acá entre sus pechos, que le está quemando, le está atravesando, está bien, este dolor va a irradiar al miembro inferior izquierdo normalmente, ¿correcto? Esta es la clínica de un síndrome isquémico, ¿está bien?
más clásicos, ¿verdad? También puede tener náusea, una serie de cosas más, ¿está bien? Pero eso es lo clásico. Ahí su electro, rápido su electro. Durante los 10 minutos, un electro. Y ya diagnostican ya. Perfecto, esa es la clase del día de hoy. También empezamos con la clase de celular. Faltan más 3 clases para terminar esta parte celular. Si da tiempo, vamos a profundizar un poco más en la parte renal, pero ya di lo que quería dar al menos, ¿está bien? Así que ya estoy más tranquilo. Quiero que coloquen sus nombres. Mucha fuerza para el examen de hoy. El examen de hoy es un poco largo, ¿está bien? Pero no es complicado. No confundan largo con complicado, ¿está bien? Lean bien nomás y enfóquense en su gasometría nada más, ¿está bien? No le hagan caso a la clínica del paciente de ustedes, ¿correcto? Porque eso no le corresponde a ustedes. No se pierdan en eso. Cualquier cosa estoy acá a disposición, ¿está bien? Un abrazo para ustedes, mucha suerte, éxito y va a salir todo bien, ¿está bien?